Después de que Caín asesinó a su hermano Abel, la Biblia hace algo extraño, muy extraño. En el siguiente versículo, de la nada, aparece una mujer, una esposa, y aquí empieza el misterio. ¿De dónde salió ella si solo existían 3 personas sobre la tierra? Adán, Eva y Caín, el asesino marcado. No había más, no había pueblos, no había tribus, no había ciudades. Pero de pronto Caín tiene esposa, tiene un hijo, y hasta construye una ciudad completa. Esto no encaja. Génesis deja un hueco enorme, un silencio que ha confundido a estudiosos por miles de años. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y por qué la Biblia jamás menciona su nombre? Génesis es claro. Adán y Eva tenían 2 hijos, Caín y Abel. Abel muere. Set todavía no ha nacido. Eso significa que en ese momento hay solo 3 personas vivas sobre la tierra. 3. Pero entonces, sin aviso, el texto dice: y Caín conoció a su mujer. ¿Cuál mujer? ¿De dónde salió? Y lo más desconcertante es lo que viene después. Caín no solo tiene esposa, también tiene un hijo llamado Enoc. Y además construye una ciudad completa. Y para levantar una ciudad hacen falta cientos de personas, agricultores, artesanos, familias, generaciones enteras. ¿De dónde vinieron todos? El silencio del Génesis no es casual. Hay un hueco enorme, una pieza faltante que los lectores han intentado descifrar durante más de 3500 años. El misterio no es solo que la Biblia no nombre a la esposa de Caín, es que tampoco explica nada a su alrededor. No dice de dónde vino, no dice si era hija de Adán y Eva, no describe su origen, su edad, nada. El texto pasa del primer asesinato de la historia a un matrimonio que no debería existir, y ese salto crea un vacío enorme. Porque si Caín se fue al exilio sin nadie más vivo, ¿quién pobló la ciudad que él construyó? ¿Cómo levantó muros, mercados, hogares, familias enteras? Génesis guarda silencio total, como si alguien hubiera arrancado una pieza clave del rompecabezas. Y ese silencio es tan antiguo que los primeros lectores del libro, hace miles de años, ya estaban preguntándose exactamente lo mismo. ¿Quién era esa mujer y por qué su aparición parece romper las reglas del mundo recién creado? Para entender este misterio, tenemos que entrar en las 3 teorías que han sobrevivido miles de años. 3 explicaciones posibles para resolver cómo Caín tuvo esposa, hijo y ciudad. 3 respuestas que han dividido a teólogos, rabinos, arqueólogos y estudiosos desde la antigüedad. La primera teoría es la más antigua y la más incómoda. Caín se casó con una de sus hermanas, una hija de Adán y Eva que el Génesis nunca nombra. La segunda teoría propone algo mucho más explosivo, que Dios creó otras poblaciones humanas fuera del Edén, y Caín se unió a uno de esos grupos. La tercera teoría viene de textos antiguos como el Libro de los Jubileos, un escrito descubierto junto a los manuscritos del Mar Muerto, que revela nombres, fechas y una historia que la Biblia no menciona. 3 caminos, 3 explicaciones, 3 respuestas que intentan llenar el vacío que Génesis dejó abierto hace más de 3 milenios. La primera teoría es la más lógica y a la vez la más incómoda. Dice que Caín se casó con una de sus propias hermanas. Sí, una hija de Adán y Eva. Y aunque hoy suene impensable, en los primeros días de la humanidad no había otra opción. Si toda la raza humana empezó con una sola pareja, entonces los primeros hijos tuvieron que casarse entre ellos para que la humanidad siguiera existiendo. No había pueblos, no había vecinos, no había otra familia en el mundo. Y sorprendentemente, esta teoría no es moderna. La enseñaron teólogos enormes como Agustín, Lutero y Calvino. Todos coincidían en que al inicio, antes de que existieran leyes, antes de la degradación genética, los hermanos podían casarse sin consecuencias como las que vemos hoy. Para ellos, Caín simplemente tomó como esposa
a una hermana que la Biblia no nombra, porque Génesis evita registrar la mayoría de nombres femeninos. Esta teoría resuelve el origen de la esposa, pero abre otra pregunta inquietante. Si todo era familia, ¿cómo es posible que Caín tuviera miedo de que cualquiera que lo encontrara lo matara? ¿Quiénes eran esos cualesquiera? Esta duda nos empuja hacia la segunda teoría, una que cambia por completo el mapa de la creación. La segunda teoría es, sin duda, la más peligrosa. Propone que Dios no creó solamente a Adán y Eva, sino que formó a otras poblaciones humanas fuera del Edén. Según esta idea, Caín no encontró a una hermana, encontró a otra tribu, una mujer que no descendía de Adán directamente. Y aunque suena extremo, quienes defienden esta teoría citan pasajes donde Caín teme que cualquiera que lo halle lo matará, como si realmente hubiera más gente viviendo en otras regiones. También cuestionan cómo pudo construir una ciudad entera él solo. Pero aquí está el problema devastador. Si existían humanos que no descendían de Adán, entonces no todos heredaron el pecado original. Y si no todos heredaron el pecado, no todos necesitan salvación. Eso rompe la base del Evangelio. Por eso esta teoría fue rechazada desde la antigüedad, considerada herejía y completamente incompatible con la teología cristiana. Suena atractiva, pero destruye todo el mensaje bíblico. Y aún así, el misterio sigue abierto, lo que nos lleva a la tercera teoría, la más detallada y la más antigua después del Génesis. La tercera teoría viene de un texto antiguo que casi entró en la Biblia, el Libro de los Jubileos. Fue encontrado junto a los manuscritos del Mar Muerto y era considerado sagrado por comunidades judías y cristianas de la antigüedad. ¿Por qué importa? Porque este libro llena todos los vacíos que Génesis deja abiertos. Da nombres, fechas y una cronología detallada de los primeros humanos. Según Jubileos, Caín sí se casó con una hermana, pero no con cualquier hermana. Su esposa tenía nombre, fecha de nacimiento y un papel clave en la historia. El libro afirma que su nombre era Awan, una hija de Adán y Eva, nacida pocos años después del asesinato de Abel. También dice que Caín fue expulsado con ella y que juntos levantaron la primera ciudad, la ciudad de Enoc. Este texto explica incluso por qué Génesis guarda silencio. Muchos nombres femeninos fueron omitidos por razones teológicas, no históricas. Aún así, Jubileos revela un detalle asombroso, que Awan y otra hermana llamada Azura representan dos líneas espirituales que se repetirían a lo largo de siglos, la línea de Caín y la línea de Set. Y es aquí donde el misterio deja de ser histórico y se vuelve profético. Según el Libro de los Jubileos, el misterio de la esposa de Caín no es solo histórico, es simbólico. Su nombre, Awan, significa iniquidad, dolor y esfuerzo vano. Un nombre que parece anticipar el camino oscuro de la descendencia de Caín. Ciudades sin Dios, violencia, orgullo y una humanidad que se alejaba de la presencia divina. En cambio, la otra hermana, Azura, la futura esposa de Set, significa ayudada por Dios, pureza, cielo azul. Dos nombres que representan dos direcciones, dos líneas que se extenderían durante siglos. La línea de Caín, enfocada en la tierra, en la fuerza y en el poder. Y la línea de Set, enfocada en la oración, la adoración y la presencia de Dios. Y durante cientos de años, estas dos líneas estuvieron separadas hasta que se mezclaron. Esa mezcla cambiaría la historia del mundo y abriría paso a los misteriosos Nefilim de Génesis 6. Pero todo empieza aquí, con una esposa sin nombre en el texto bíblico, pero revelada en tradiciones antiguas como la clave de una historia que marcaría a generaciones enteras. Cuando las dos líneas finalmente se encontraron, todo cambió. Génesis 6 lo describe con solo unas palabras, pero esas palabras sacudieron a lectores por miles de años.
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Según el libro de los Jubileos, los hijos de Dios eran la línea pura de Set. Los descendientes que aún adoraban, aún buscaban a Dios, aún construían altares. Las hijas de los hombres eran la línea de Caín. Mujeres criadas en ciudades llenas de arte, música, metalurgia y belleza física. La mezcla comenzó como algo atractivo, pero terminó en desastre. De esa unión nacieron los Nefilim, hombres poderosos, violentos, guerreros famosos por su fuerza y su crueldad. No eran gigantes míticos de 10 metros, sino tiranos que dominaron la tierra con violencia. La corrupción se extendió tan rápido que la línea pura estuvo a punto de desaparecer. Y cuando ya casi no quedaba nadie que invocara a Dios, solo un hombre permaneció fiel: Noé. Su historia, según Génesis, es la prueba de que la humanidad estaba al borde del colapso espiritual, y todo ese caos se desató por una decisión tomada generaciones antes, cuando Caín tomó a su esposa y comenzó una línea que crecería sin la presencia divina. La mezcla de las dos líneas llevó al mundo a un punto sin retorno. Génesis dice que la tierra se llenó de violencia, y esa palabra, violencia, aparece en hebreo como jamás, una violencia sin motivo, gratuita, descontrolada. La corrupción ya no era solo moral, era espiritual. La línea de Set estaba desapareciendo, absorbida por la descendencia de Caín. Al ritmo en que avanzaba esta mezcla, en pocas generaciones no quedaría nadie que buscara a Dios. Y aquí entra la figura clave: Noé. El texto dice que era perfecto en sus generaciones. Esa frase no habla de perfección moral, sino de linaje. Su línea familiar era la única que aún conservaba la herencia espiritual de Set. Por eso Dios no destruyó a todos, preservó a quienes mantenían viva la promesa. El diluvio no fue un castigo impulsivo, fue un rescate, una limpieza necesaria para que la historia de redención, que comenzaría con Abraham y culminaría con el Mesías, siguiera siendo posible. Sin Noé, la historia se terminaba. Sin Noé, no había futuro. Y todo esto, de algún modo, se conecta de nuevo con esa figura silenciosa del Génesis, la esposa de Caín. El diluvio borró casi todo rastro de la humanidad corrupta, pero no borró por completo el legado de la línea de Caín. Esto explica uno de los misterios más desconcertantes del Antiguo Testamento. Si el mundo fue limpiado, ¿por qué en Números 13 los espías de Israel hablan de gigantes, descendientes de los antiguos Nefilim? ¿Cómo regresaron? El libro de los Jubileos da una respuesta sorprendente. Una de las esposas que entró al arca llevaba en su linaje la sangre de la línea de Caín. Ese detalle, ignorado por el Génesis pero conservado en tradiciones antiguas, explicaría cómo sobrevivió cierta herencia espiritual y genética. Después del diluvio, esa línea reaparece en pueblos como los anaquitas, refaítas y otros grupos que impresionaron a Israel por su estatura y fuerza. No eran monstruos míticos, sino descendientes de una mezcla antigua que nunca fue completamente eliminada. El eco de la decisión de Caín y de la mujer que tomó como esposa seguía resonando siglos después. Una historia que comenzó con un nombre borrado en Génesis y que dejó cicatrices en toda la humanidad. Después de seguir el rastro de Caín, de su esposa, de los Nefilim y del diluvio, queda una última pregunta. ¿Por qué importa tanto esta historia hoy? La respuesta es más simple de lo que parece, porque la Biblia no solo habla del pasado, habla de nosotros. Desde el principio, siempre han existido dos caminos, el camino de Caín y el camino de Set. Uno representa construir sin Dios, perseguir éxito, fuerza, fama y dejar la espiritualidad atrás. El otro representa invocar, buscar, caminar, pedir dirección. Caín levantó ciudades, forjó metal, creó cultura.
pero salió de la presencia de Dios. Set no construyó ciudades, sino altares. Su línea no fue famosa por poder, sino por fidelidad. Y Génesis termina preguntándonos, sin decirlo directamente, ¿con cuál de estas dos líneas te identificas hoy? El misterio de la esposa de Caín no es solo un vacío histórico, es una invitación, una forma antigua de recordarnos que la vida se define por la línea que escoges seguir. Después de recorrer Génesis, teorías antiguas, libros perdidos y silencios intencionales, queda claro que la Biblia no oculta por error, oculta por propósito. No menciona a la esposa de Caín porque su nombre no era el punto central. Lo central era lo que representaba su unión con él. Representaba el inicio de dos caminos que marcarían toda la historia. El de los que se alejan de la presencia de Dios y el de los que vuelven a ella. El libro de los jubileos le da nombre, fecha y linaje, pero el Génesis la deja en silencio para que comprendamos que el misterio no está en la mujer, sino en el rumbo que esa unión desencadenó. Todo conduce a una sola decisión. ¿Sigues la línea que se pierde en ciudades, logros y poder, o la línea que busca propósito, adoración y sentido? Esa es la pregunta que, sin decir una palabra, la esposa de Caín le deja al lector miles de años después. Al final, la historia de Caín y su misteriosa esposa no es un acertijo para curiosos, sino un espejo para cada uno de nosotros. Caín construyó una vida completa lejos de Dios. Set construyó una vida sencilla, pero cerca de él. Y las dos líneas siguen existiendo hoy. Una vive enfocada en lo externo. Éxito, poder, reconocimiento, velocidad, ruido. La otra vive enfocada en lo interno. Propósito, fe, claridad, dirección. Lo sorprendente del Génesis es que no te obliga a tomar un camino. Te muestra las consecuencias. La Biblia no te da el nombre de la esposa de Caín, porque quiere que entiendas algo más profundo, que el rumbo de la humanidad cambió por una decisión, y la historia espiritual de cada persona también cambia por una sola elección. No se trata de Caín o Set, se trata de ti. ¿Qué línea estás siguiendo? ¿Qué historia estás construyendo? Ese es el verdadero misterio que sigue vivo hasta hoy,